si después necesita, y bueno, y para ustedes mismas, si por ahí necesitan retomar algo, les queda también compartida. Bueno, antes de por ahí empezar con los contenidos de hoy, quería un poquito organizar el tiempo que nos queda. Se nos vino el final del cuatrimestre, pero no sé, a las chapas, a mí se me pasó en un suspiro, no sé a ustedes. ¿Cómo están con el cierre de las materias, con el cierre de los espacios? ¿Cómo las agarra este fin de cuatrimestre y de año un poco particular y complejo, no? A mí desordenada. Desordenada. No te pudiste organizar con la virtualidad. Es Estoy difícil. desordenada. Es No, me difícil. cuesta mucho. Sí, me cuesta mucho. Lo que pasa es que a mí me cuesta organizar mis tiempos con mi trabajo y con la cursada. Claro. O sea, si bien antes yo, o sea, nunca cursaba en este horario por el tema del trabajo, ¿viste? Yo vengo de hace rato con la carrera, entonces viste que vengo así como piloteándola, la llevo, siempre trato de mantenerme, pero me cuesta. Y este año con esto de esta modalidad me vino, en cierta forma, bien para poder cursar Claro. lo que me faltaba o lo que quería recursar. Pero bueno, se me hace complicado también acomodar los tiempos para poder cursar con el trabajo, que tampoco lo puedo descuidar porque bueno, es lo que me Sí, no, ayuda a... obvio. Es lo que das de comer, nena. Claro, tal cual, que uno lo necesita. Entonces es como que trato de acomodarme entre el trabajo, los horarios para cursar y para hacer las cosas también. Claro. Porque además, bueno, todo lleva su tiempo. Entonces Y siempre sí, me pasa que ando desordenada y siempre atrasada con todo, obvio, pero siempre trato de llegar, ¿viste? Capaz que después estoy de madrugada sentada leyendo o en las últimas horas y así trato de ir haciendo las cosas, pero bueno, es lo que me claro. toca. Y bueno, de a poco. Lo importante es no dejarse, por ahí no pretender abarcar todo, pero tampoco dejar ni caerse, y menos a Claro, esta altura. Ya llegaron hasta acá, chicas. Llegaron hasta acá, así que pónganle pilas, falta cada vez menos. El resto, ¿cómo viene? No quieren contar. Ahí va, profe, ahí va. Dale, dale. Así como que, uff, qué bien que la estamos llevando. No. No. No, en menos, igual es por el cierre de cuatrimestre, que se empiezan a juntar parciales, trabajos prácticos y demás, y es como que venís de estar en tu casa, organizar tu tiempo y ya es como que al último se te acumula todo. A mí sí me juntó todo. O sea, dije, hoy no voy a hacer nada, y ese hoy no fue un efecto dominó y terminé atrasada en un montón de cosas. Claro. Pero va. Bueno, sí, eso es lo importante. A nosotros aquí en filosofía nos están quedando, esta es la clase número 12 y el cuatrimestre tiene 16 semanas, o sea, no nos queda nada prácticamente. Yo pensaba organizarme de la siguiente manera, quería conversarlo, charlarlo con ustedes, a ver cómo estamos. Ustedes tienen ya que entregar, creo que el lunes, si no me equivoco, el tercer escrito evaluativo. Yo pensaba que el último escrito evaluativo, el cuarto, se tomen los contenidos que vimos la clase pasada, los contenidos que vamos a ver hoy y los contenidos que veamos la semana que viene. Y ahí se terminan de evaluar los trabajos evaluativos. Por supuesto, después nos van a quedar como 3 o 4 clases, 3 clases creo que es bastante porque es casi un mes, 3 clases, pero esas 3 clases que nos quedan van a ser contenidos que ustedes van a tener que tomar en cuenta en el momento en que decidan presentarse a rendir el final, pero no los vamos a tomar para ninguno de los escritos evaluativos como para poder, por un lado, que no se acumule tanto material para un escrito, y por otro lado, no andar tan a las corridas al final del cuatrimestre. Si nosotros hacemos un corte en los contenidos que vimos la semana que viene y evaluamos en el último evaluativo solamente la clase pasada, esta clase, y la que viene, no se les junta tanto material, y por otro lado ahí tenemos como 3 o 4 semanas para hacer el último escrito evaluativo para que ustedes lo entreguen. Por un lado a mí me permite con la gente que aprobó los evaluativos cerrar el cuatrimestre a fines de noviembre, y después en todo caso quedarme trabajando con quienes tengan que recuperar. Cuando digo quienes tengan que recuperar no me refiero necesariamente a reescribir trabajos,
sino también a esas personas que precisamente por este lío que ustedes están contando, por ahí no llegaron a entregar un escrito evaluativo, no llegan a entregarlo en la primera fecha, no llegan a entregarlo en el recuperatorio, necesitan un tiempito más, y ahí tendríamos un tiempito más para quedarnos trabajando con la gente que tenga que recuperar. ¿Está bien? Calcúlenle que ustedes ese último escrito evaluativo, doy una fecha estimativa, la fecha después la organizamos nosotros al principio de año, cuando empezó todo esto de la pandemia, en el aula virtual se abrió un espacio donde estamos solamente las docentes y los docentes, donde tenemos como un calendario compartido, en donde vamos poniendo las fechas de entrega, como para que no se vayan chocando y para que podamos considerar, qué sé yo, si yo les pongo una fecha y miro el calendario, y si ese día o el día anterior tienen que entregar otra cosa, yo cambio la fecha. El tema es que en los últimos meses ningún profe sube nada. Yo por lo menos las veces que he subido las fechas de entrega de los escritos de filosofía, cuando miro el calendario nadie no tienen que entregar nada. Supongo que es porque los profes no están subiendo la información, no porque las estudiantes no tengan que entregar trabajo. Entonces es un poco complicado, por ahí ustedes avísenme, porque en el primer cuatrimestre es como que esa información estaba más disponible porque los profes subían esa info al aula, ahora se ve que nos agarra al final del año más desinflados a todos, a todas, y bueno, y se ve que no están subiendo la información como antes, entonces por ahí, cuando miro el calendario está vacío. Supongo que no es porque no haya ninguna entrega, pero calcúlenle que, qué sé yo, a mediados de noviembre, será, qué sé yo, 12, 13, 15 de noviembre, una fecha así, pondremos fecha de entrega del último trabajo evaluativo, como para quienes ya, si aprobaron los 3 anteriores y si ese último está bien, ahí ya y podríamos ir, digamos, cerrando con el cursado de filosofía. Por supuesto, quedaría después un par de semanas ahí para seguir trabajando con quienes necesiten, porque necesitaron más tiempo para organizarse. ¿Está bien? ¿Sí? Con respecto a las clases que pasaron, por un lado están los audios de la clase 9, que esa actividad ya está, pero yo les debo la corrección, todavía no les devolví esa tarea porque todavía no me senté a corregirla, y y lo que les voy a pedir sí que me envíen a la brevedad los trabajos grupales de la clase 10, que bueno, ya esos hacen 2 semanas que los tienen, así que por ahí si pueden ir avanzando con eso, por favor envíenmelos, más que nada porque así no nos atrasamos tanto y ustedes también tienen la devolución como un insumo para trabajar con lo que sigue. ¿Sí, ibas a decir algo, Vale? Sí, te quería preguntar, ¿cómo actividad 10? Yo traté de comunicarme con mis compañeros del grupo y, por ejemplo, 3 chicas me respondieron que ellas dejaron la materia. Ah, bien. Esto no tuve respuesta. O sea, por lo tanto que no me pude comunicar con mi grupo, porque yo entré al aula virtual, cuando vos me mandás el mensaje con los chicos del grupo, yo me comunico con cada uno dentro del aula virtual y ahí les mandé mensaje. Pero no tuve respuestas de 3 personas, solo de 3 que me contestaron que bueno, no están haciendo la materia. No, y el resto no te contestó nada. ¿Vos en qué grupo estabas, Vale? ¿1, 2 o 3? En el 2. En el 2, bien. Bueno, ya sé lo que se puede. Yo digo, si se puede, qué sé yo, si querés hacerlo y mandarlo vos por tu parte, hacelo, si no, bueno, quedará, pero bueno, digo, por ahí no lo dejen pasar un montón de días, si es que lo tienen ahí, por favor, avancen, así cerramos esa actividad. Y después la otra actividad que está pendiente es la clase 11, que era participar en un foro, que esa queda abierta toda la semana. Con esa no se hagan problema, el foro no lo voy a cerrar todavía, precisamente para que tengan unos días más para participar, para intervenir. Sí, por ahí la clase 10 quería que me mandaran los trabajitos porque ya hace 2 semanas que están, así no se junta tanto. Pero el foro de la clase 11, es decir, de los contenidos que trabajamos la semana pasada, no se hagan problema con eso, no voy a cerrarlo todavía, pero bueno, traten también en el transcurso de la semana de ir participando porque ya de acá una semanita o eso lo voy a cerrar, porque aparte estas devoluciones, esta retroalimentación, digamos, es necesaria también para los trabajos. Por ahí si dejamos pasar tanta cantidad de tiempo entre una actividad y otra, lo que ocurre es que la resolución de la actividad no me está resultando productiva para la realización después del trabajo evaluativo, ¿no? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Estamos? Bueno,
Les comunico por ahí porque yo, a mí me habían avisado que una chica, por ahí no la conocen porque yo creo que es ingresante al instituto y no venía con el grupo de ustedes, Bonillo de apellido, no me acuerdo el nombre. Ella chica empezó a cursar filosofía con nosotras y después me avisaron que dejaba la materia. Ahora más o menos 2 o 3 días me avisó que se iba a reincorporar, que iba a seguir, incluso me mandó algunos trabajos. Les aviso porque ella no está incorporada en ninguno de los 3 grupos de la actividad 10, porque como a mí me habían dicho que dejaba la materia, yo no la sumé a ninguno de los 3 grupos. Si ella por ahí, si alguien de ustedes la conoce, si tienen contacto con ella y si la quieren sumar a alguno de los grupos o le quieren avisar, si ustedes buscan en el aula virtual, están los correos de todas las personas que están en el aula de filosofía. Yo no tengo datos de ella, qué sé yo, teléfono, eso no tengo, me parece que no está en el grupo de Facebook. Pero si alguien la conoce o qué sé yo, en el grupo están, en el aula virtual están los correos, si le quieren escribir, por ahí, por ejemplo, vos, Vale, si estás sola, invitarla y por ahí que participe como para que ella también pueda cumplir con esa actividad, porque ella no está incorporada a ninguno de los grupos, porque yo suponía que, porque me habían dicho eso, de hecho, que dejaba la materia. Ahora se sumó, se reincorporó y bueno, va a tratar de ponerse al día, ¿no? Eso también tengan en cuenta que uno de los requisitos era participar al menos del 60% de las actividades semanales. La idea no es que ustedes participen en todas las actividades que estén a las corridas, si una semana no llegan a participar, no participan y punto. Pero la idea tampoco es que en 16 semanas participen de 2 o 3 actividades y se terminó filosofía. La idea es que traten de ir participando, ustedes piensen 60% es apenas un poquito más de la mitad. De 16 semanas, el 60% es más o menos 9 o 10 clases. Tengan en cuenta esto, cuando lleguemos al final del cuatrimestre, además de acreditar los trabajos evaluativos, la idea es que hayan participado por lo menos en 9 o 10 de las 16 actividades que se hayan propuesto. Digo porque hasta aquí, digamos, tenemos hechas 9, digamos, soy yo, 8 corregidas, soy yo la que les debe la corrección de la clase 9. O sea que nos están quedando de la 10 que se las estoy pidiendo, la 11 que es el foro, y bueno, y estarían 12, 13, 14, 15, 16, serían 4 o 5 actividades más. Tengan en cuenta que si alguna de ustedes en las clases que llevamos participó muy poco, trate de sacarle al jugo a las semanas que nos quedan y de participar en las actividades que quedan, porque, digamos, la participación en las clases semanales es de alguna manera la asistencia que ustedes acreditan clase a clase. Yo no les puedo plantear como obligatoria, por ejemplo, la instancia de conexión en este momento. Hay gente que está trabajando, hay gente que no le anda internet, no puedo, si no se conectan, no importa si no se conectan, pero sí por lo menos el hecho de ir llevando al día algunas actividades, y no todas, por lo menos algunas. No voy a pretender llegar al final del cuatrimestre que tengan 16 actividades hechas o 14 actividades hechas, pero sí por lo menos 9, 10, para acreditar una continuidad en el trabajo, en la materia. ¿Está? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, algo? Si llegado el caso hubiera alguien, creo que no hay, porque en general vieron que los trabajos evaluativos retoman la consigna de las actividades semanales. En general, yo creo que la persona que viene acreditando y sacando adelante los trabajos evaluativos es porque están teniendo una participación más o menos activa en la materia, al margen de que alguna semana obviamente no llegaron a hacer algo, se atrasan un poquito, no importa, pero más o menos están leyendo los materiales o eso y están haciendo las cosas, por eso están acreditando la materia. Si llegado al fin del cuatrimestre hay alguien que le falta participar en alguna actividad, veremos el caso individualmente para ver cómo hacemos para recuperar esa cuestión que está faltando, pero bueno, lo evaluaremos en forma individual. Sí tengan en cuenta que esto tienen que acreditar la participación, como mínimo esto, 9 clases, pónganle o 10 de las 16 que se proponen. ¿Está? Yeah. ¿Preguntas? Bueno, vamos entonces a empezar con la clase de hoy.
En la clase de hoy vamos a cerrar, yo les decía que esta unidad 4 del programa que estamos trabajando tiene como dos patitas o dos partes. Por un lado los debates que tienen que ver con la ética y por otro lado las cuestiones que tienen que ver con lo político. Los debates que tienen que ver con la ética los estuvimos trabajando en estas semanas que pasaron y en la clase de hoy la idea es cerrar, terminar con estas cuestiones o con estas discusiones vinculadas a las teorías éticas y a los problemas éticos. Y la idea en la clase de hoy entonces es cerrar los debates y las discusiones sobre la ética pensando, trabajando en torno a las relaciones o a la importancia de que como docentes tengamos algunas cuestiones o algunas reflexiones éticas realizadas, que como docentes podamos posicionarnos en términos éticos ante nuestras y nuestros estudiantes. Entonces la idea de esta clase es un poco vincular la tarea docente, la tarea educativa, la tarea de enseñanza, con todas las problemáticas y los debates éticos que hemos estado trabajando en las clases anteriores. Para empezar, y antes de trabajar con la teoría, les voy a presentar algunas situaciones, porque bueno, esto que les voy a presentar ahora tiene mucho que ver, van a ver en la consigna de trabajo de esta semana, tiene mucho que ver con lo que vamos a, con las actividades que les voy a plantear ahora, si bien no son exactamente iguales, son muy parecidas. Antes de empezar con los contenidos, yo les voy a presentar 3 situaciones, y la idea es que ustedes piensen, opinen, qué creen ustedes que deberíamos hacer como docentes ante esa situación, ¿no? Si ustedes fueran los docentes, las docentes, perdón, son todas chicas acá, si ustedes fueran las docentes de este grupo, ¿qué harían o qué creen que deberían hacer? ¿Sí? ¿Se entiende la consigna? Van a tener sí que desactivar micrófonos de un ratito para hablar después. Les leo la primera situación, les relato la primera situación a ver qué opinan ustedes. Resulta que son docentes en un aula, y en el aula donde ustedes son docentes hay que preparar un número, hay que preparar una coreografía para un, qué sé yo, para un evento, para una fiesta de fin de año, y se arma un debate entre las estudiantes y los estudiantes de ese curso porque hay algún grupo que quiere preparar la coreografía con una canción de rock, porque le gusta el rock, otro grupo quiere preparar una coreo con una canción de cumbia, porque les gusta más la cumbia, y otro grupo quiere preparar, qué sé yo, una coreo con una canción del trap, porque les gusta el trap. Entonces se termina armando en el grupo un debate y una pelea entre las y los estudiantes, a ver si la cumbia es más linda que el rock, es más lindo que el trap. ¿Qué hacemos? Somos docentes en ese aula. ¿Cómo resuelve un docente, esta situación o esta pelea dentro del aula? ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer como docentes? Primero plantear que los gustos son subjetivos, de que en cuestiones de, la frase, para gustos colores, que el hecho de que a alguien le guste algo diferente a lo tuyo, no significa que esté mal, siempre y cuando ese algo no implique, esto siempre lo digo yo, no implique un daño hacia otra persona. Esa sería mi explicación. Bien. El resto, ¿y cómo hacemos? ¿Pero qué hacemos al final? No podemos preparar tres coreos distintos, tenemos que decidirnos por una. Democracia. Democracia. Democracia que se lleve a votaciones o a sorteo, una de dos. Porque si no quedas como que querés imponer tu propia ideología o tu propio gusto ante les chiques, y lo ideal sería que se pongan de acuerdo o que encuentren un punto medio. Bien. ¿El resto? Un sorteo, diría yo, me parece. Un sorteo. Más Lo más justo. Bien. ¿Alguien más? Sí, lo mismo, un sorteo, que cada uno exponga a ver argumentos y que después el resto decida. Bien. Bueno, otra situación, ¿sí? Fíjense, una situación diferente esta vez. En una clase, ustedes están dando una clase alusiva por el 24 de marzo, conmemorando la última dictadura militar, y un estudiante les dice en la clase que seguramente las personas que están desaparecidas algo habrán hecho y por algo habrán desaparecido. ¿Qué hacemos?
seguramente por algo desaparecieron. Inocentes no eran. ¿Qué hacemos ahí como Lo docentes? que dijo Darío, ¿Qué dice? empezar a confrontarlos y a preguntarles por qué, a romper las pelotas, como decía Darío Z. Si estás a favor o en contra, no importa, porque tu trabajo no es estar a favor o en contra o dar una ideología, sino hacer pensar la propia ideología de los niños en este caso. Ujú. Y aparte también tener en cuenta de que ese tipo de pensamiento, generalmente, si son niños chiquitos, no es que lo armaron de la nada, sino que es algo que está dentro de su propio contexto. Entonces, comprender eso, por un lado, y por el otro lado, tratar de conflictuar y preguntar por qué piensa eso, y en lo posible, hacerlo cambiar de opinión. Ujú. En lo posible, dice Ani. Bien. Claro, como ¿Están de acuerdo? primero lo que plantea y después, bueno, dar el argumento que uno tiene para ante la explicación que el niño da. Ujú. Y como dice Ani, de poder, no sé si hacerlo cambiar de pensamiento, pero bueno, también darle la otra postura, o sea, que hay otros pensamientos, no solo el de él o el que está en su entorno. Ujú. Estoy anotando lo que dicen, sí, para no olvidarme dentro de un rato cuando retomemos los contenidos. ¿Qué más? Me parece que Ceci está hablando, pero no se la escucha. Cecilia, ¿estás hablando? A ver. Uy, se les tildó, me parece. ¿Se me tildó a mí o se les tildó a ella? Sí, se tildó. Está tildado. Sí, ahí está, a ver. Ah, bien, ella me escucha a mí. Nosotras a vos no te escuchamos, me pareció por la forma en que tus gestos que estabas hablando, pero no escuchamos lo que dijiste. A ver si puede. Ah, bien, a ver, ahí está escribiendo en el chat, ya que no la escuchamos. Ah, bien, fíjense, ella dice que les brindaría material. ¿Material en qué sentido? ¿Para problematizar esa mirada que tienen, Ceci? Mm, bien. ¿Leen el chat? Sí. Bien. Sí, sí. Digo para no estar leyendo. Bien. Tercera y última situación, la última. En una escuela secundaria, un grupo de estudiantes les pregunta a ustedes docentes qué opinan sobre la legalización del aborto. Les preguntan, ¿qué hacen ustedes como docentes? ¿Les dan su punto de vista? ¿No se las dan? ¿Le cuentan ustedes a los estudiantes qué opinan o no se lo cuentan? ¿Qué hacen? Yo sí, pero no Sí, de una manera sí. impositiva. No como ¿Cómo? decir, no de una manera impositiva, no decir, no, esto es lo que está bien, sino explicándole el por qué estoy a favor de la legalización del aborto, Uh-huh. pero sin que eso sea una vara para medir al alumnado, sino que es como para que se sepa, esto es mi postura, no está bien ni mal, es mi postura. Y para mí está bien por esto, por aquello, pero si estás a favor o en contra no significa que estés mal, sino que tenés una postura diferente. Uh-huh. Sí, por ahí ¿El yo resto? daría como una explicación de lo que pienso al respecto, quizás no diciéndole tan asertivamente, esta es mi postura, o sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino como a modo general, porque a veces se puede prestar como a confusión también, o la profe me dijo que tengo que estar de acuerdo por esto, viste que, o sea, es muy delicado el tema con los chicos, o sea, con adolescentes, este tema como otros también, no solo este Sí, sí. tema. Pero
dar una postura del propio pensamiento, sino hacerlo más bien como modo general de una postura general, no tan específica de cuál es mi pensamiento. Yo pienso. Ujú. Yo sí daría mi postura y daría a conocer todo lo que sucede con respecto al tema del aborto. Todo lo que los medios dicen, lo que es verdad, lo que es real y lo que no es real. Ujú. Bien. ¿Algo más? A ver, ahí Ceci está escribiendo en el chat. Bien, yo brindaría información, de ahí visualizar la problemática. Ujú. Bien. ¿Y darías tu posicionamiento? ¿Les contarías qué opinás o te limitarías a brindar información para que ellos o ellas construyan sus propias miradas? A ver. Sí, yo sí daría mi postura. Bien, la mayoría entonces, fíjense, en el primer caso es como que la mayoría opinó que no se metería, ¿no es cierto? En los debates o se decide por sorteo, se decide por democracia, si bailamos cumbia o si bailamos otra cosa, mientras que en los otros casos la mayoría asume esta cuestión de que hay que tomar un posicionamiento y que hay por un lado que eh, explicar o exponer los motivos por los cuales se defienden o se toman ciertos posicionamientos y ciertos puntos de vista. Parece como un poco más, si se quiere, problemático dejar que cada uno, digamos, opine lo que quiera cuando lo que está opinando tiene que ver con una vulneración de derechos, como en el caso, ¿no es cierto?, de las desapariciones de personas en el segundo ejemplo, que cuando se trata de opinar sobre música o sobre, bueno, yo di el ejemplo de la música, pero podríamos dar otros ejemplos también. Precisamente con esto tiene que ver lo que vamos a trabajar en la clase de hoy, a ver si puedo compartirles mi pantalla, esperen un ratito porque yo soy media para estas cuestiones. A ver, aquí estamos. ¿Ven mi monitor celeste? Sí, se ve. Perfecto. Bien. En la clase de hoy se van a llevar dos textos del mismo autor que tienen que ver precisamente con pensar las preguntas éticas que hemos estado trabajando en las clases anteriores vinculadas con la unidad 4 y nuestra tarea como docentes. Precisamente por eso yo elegí empezar a arrancar con estas situaciones que ahora vamos a poner en diálogo con los contenidos que vamos a trabajar. Los textos que se van a llevar hoy son los dos de Gustavo Schuchmann. A Gustavo Schuchmann ya lo conocen porque lo han leído en la unidad 1, lo han leído en la unidad 2, y ahora lo van a leer en esta unidad 4, no, o en la unidad 3 lo leyeron, bueno, no me acuerdo, pero a Gustavo Schuchmann ya lo leyeron, y ahora lo vamos a volver a leer precisamente relacionando con estas cuestiones vinculadas con la ética. Uno de los textos que se van a leer, que se van a llevar, perdón, es un capitulito de un libro. Y el otro, aclaro porque por ahí van a encontrar actividades y demás, el otro es una clase de un curso. Por eso cuando lean van a encontrar que hay actividades y demás, no son actividades para que hagan, ni mucho menos, sino que son actividades que están ahí porque precisamente el texto está extraído, está sacado de un curso que dio en algún momento Gustavo. Ay, Dios. Pero, a ver, ahí está. En los dos textos empieza problematizando la cuestión de la formación ética. Fíjense que la formación ética, a diferencia de todo lo que hemos trabajado hasta ahora en filosofía, es como el único problema filosófico que tiene su lugar en los diseños curriculares. Ustedes vieron que desde el nivel inicial, durante toda la escuela primaria y también en la escuela secundaria, hay una materia que se llama formación ética, ¿no? No hay otros problemas filosóficos que se planteen con las estudiantes y los estudiantes de la misma forma que se plantea la ética. Desde el jardín de infantes hay un espacio en los diseños curriculares, hay un espacio en la escuela destinado específicamente a
trabajar con la formación ética. Entonces, en estos textos, Gustavo Schussmann lo que hace es reflexionar un poco acerca de qué implica o de qué es esto de que los docentes trabajemos con la formación ética y qué implica, ¿no? Por un lado, lo primero que empieza aclarando Schussmann aquí es que los docentes, las docentes, todo el tiempo estamos transmitiendo valores. Enseñemos lo que enseñemos en nuestra cotidianeidad, incluso inconscientemente, qué sé yo, les enseñamos o transmitimos valores en la forma en que las tratamos o los tratamos a los estudiantes, en la forma, qué sé yo, de decir, si flexibilizamos o no los tiempos, si, no sé, si les pedimos o no silencio, la manera en que les hablamos, todo el tiempo les estamos transmitiendo valores. Pero hay que diferenciar entre esa transmisión de valores que se da cotidianamente, enseñemos lo que enseñemos, de la intencionalidad de enseñar ética, es decir, de destinar en la escuela un espacio específico para que las docentes y los docentes enseñemos contenidos relacionados con la ética. Primero y principal, la intencionalidad de enseñar ética tiene que ver con tener claros qué contenidos quiero enseñar. Si yo voy a dar una clase de formación ética, tengo obviamente la intención de enseñar algún contenido vinculado con la formación ética. Y además tengo también la intencionalidad de poner en marcha ciertas estrategias didácticas para enseñar ese contenido que busco transmitir. Es decir, que hay una diferencia entre esa transmisión de valores que se da todo el tiempo en forma, si se quiere, casi natural o inconsciente, de la intencionalidad de decir, bueno, hoy voy a dedicar mi clase a trabajar con, qué sé yo, en formación ética, no sé, con el valor de la solidaridad. Por lo tanto, tengo un contenido y voy a pensar determinadas estrategias didácticas, determinadas actividades para procurar enseñar y evaluar ese contenido que estoy queriendo enseñar. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la diferenciación entre la formación ética y la educación moral. Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes fueron a la escuela secundaria, ¿cómo se llamaba la materia que hoy se llama formación ética y ciudadana? ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba igual? Sí, formación ética ciudadana. Bien. ¿Algún otro nombre tuvo? ¿Todas estudiaron con el mismo nombre esta materia? Sí, Ah, bien. Yo creo que esta... Cívica. Cívica, claro, educación cívica. Yo creo que esta materia debe haber sido... ¿Cómo? Sí, cívica también. Cívica, claro. Yo creo que esta materia ha sido la que más ha cambiado de nombre a lo largo de la historia de los diseños curriculares en el país, ¿no es cierto? Yo también, yo cuando estudié tuve educación cívica, formación cívica, educación ética y ciudadana, como ustedes dicen. Fíjense que otras materias, qué sé yo, matemática, no cambió de nombre. Nuestras abuelas tenían, por ahí cambiaron las estrategias, los modos de enseñanza, pero el nombre del espacio siempre fue matemática. No sé si ha cambiado mucho. En cambio, este espacio es como que todo el tiempo le están cambiando el nombre, porque los nombres que les damos no son inocentes. En general, cuando hablamos de formación ética y ciudadana, si vamos a los diseños curriculares, lo que vamos a encontrar es que la formación ética tiene que ver con el brindar herramientas críticas, herramientas de análisis, precisamente para reflexionar en torno a las problemáticas éticas, a los valores, diferente de la educación moral o de la educación cívica que tiene que ver con la transmisión de una moral, ¿no? Gustavo Schussmann en los dos textos van a ver que diferencia ética y moral, da el significado de los dos conceptos y cómo estos dos conceptos, si bien se suelen usar como sinónimos, en realidad en el campo de la filosofía no son sinónimos. Cuando hablamos de la moral, hablamos de un conjunto de creencias establecidas, digamos, conjunto de creencias que sustentan a una determinada sociedad, a un determinado grupo, que precisamente como forman parte de las creencias de ese grupo se intenta transmitir a las nuevas generaciones. Por ejemplo, cuando, no sé, en las clases de catequesis se transmite una moral, se transmite un conjunto de creencias que tienen que ver con las creencias de la comunidad que precisamente está transmitiendo ese tipo de moral.
La formación ética apunta a otra cosa, no apunta a enseñar una moral, no apunta a enseñar un conjunto de creencias, sino que apunta a reflexionar y a que nos preguntemos por qué sostenemos o no ese conjunto de creencias. Por lo tanto, la formación ética, desde los diseños curriculares mismos, tiene como una intención de mirada crítica, de mirada reflexiva y de problematizadora. Y por eso precisamente es la disciplina, si se quiere, que desde el jardín de infantes está como más cercana a lo que es la filosofía. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Están ahí? Sí, profe. Ah, bien, pensé que se me había cortado porque escuchaba como mucho silencio. Y fíjense, ahí está entonces las intenciones que en general tiene que ver con la formación ética, ¿sí? Brindar herramientas de análisis crítico, fundamentar normas, fundamentar conductas. En los ejemplos que yo les di al principio, la primera situación no tenía que ver con una cuestión ética, digamos, discutir en torno a qué música es más linda, si se quiere es discutir en torno a una cuestión estética, si se quiere es discutir en torno a gustos, ¿no? No tiene que ver con una problemática ética. Las otras dos situaciones eran más complejas y requerían de otra mirada porque precisamente no estamos debatiendo en torno a qué música nos gusta, sino que estamos debatiendo en torno a qué está bien o a qué está mal, a qué cosa es justa y a qué cosa es injusta, y estas preguntas precisamente son preguntas que tienen que ver con la ética. Y por eso nos problematizaron un poquito más que debatir en torno a qué música nos gusta, en donde claramente estamos como más dispuestas a aceptar una diversidad de miradas y de opinión que en el campo ético es un poquito más complejo pensarla, ¿no? Y por otro lado, también hay que distinguir entre las normas morales y las normas jurídicas. En uno de los textos Schuckmann lo distingue también. El espacio de educación cívica también tenía que ver con estudiar las normas jurídicas. No estudiaron en cívica la Constitución, las formas de gobierno, la democracia, ¿no? Ese tipo de contenidos que se estudiaban en cívica que tienen que ver ya no con una determinada moral, sino con un orden jurídico y legal, es decir, con las reglas, con las normas, con las leyes que organizan a la sociedad. Pero las normas jurídicas no son las mismas que las normas morales. Hay un ejemplo que da Schuckmann en los textos que ustedes tienen que tiene que ver con la mentira. Por ejemplo, la idea de que no hay que mentir es como una creencia moral que tenemos instalada en la sociedad. Valoramos, qué sé yo, decir la verdad. Tratamos de enseñarle a las nuevas generaciones que no deberían decir mentiras, y tratamos de encontrar argumentos acerca de por qué no está bueno decir mentiras, pero no toda mentira es un delito, ¿no? Las normas jurídicas castigan algunos tipos de mentiras. Por ejemplo, qué sé yo, si yo brindo falso testimonio en un juicio, eso es un delito, soy castigada. Pero si yo digo una mentira en mi vida cotidiana, no constituye un delito. Entonces hay como diferentes niveles, digamos, ahí, ¿no? Una cosa son las normas jurídicas, otras cosas son las normas morales, y otra cosa diferente son la justificación y la reflexión crítica acerca de esas normas y el preguntarnos por qué deberíamos cumplirlos o por qué no. Cuando yo les digo a ustedes, chicas, no mientan, estoy en el campo de la moral. Ahora, cuando yo les digo, chicas, ¿y por qué no deberíamos mentir? ¿Cuáles son los motivos? ¿No? Y empezamos a discutir y a debatir, a ver por qué nos parece mal mentir, qué cosas hacen a la mentira algo malo, ahí ya estamos en el campo de la ética, tratando de fundamentar o de explicar por qué eh, esa norma o esa actitud, esa conducta está mal. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Están despiertos? Sí, profe. Otra cuestión que señala Schuckmann es que cuando hablamos de formación ética, no estamos hablando de las teorías éticas que trabajamos en las clases que pasaron. Una cosa es querer enseñar formación ética en la escuela y otra cosa es enseñarles a las estudiantes y a los estudiantes las teorías éticas. Schuckmann dice, bueno, no vamos a enseñar las teorías éticas, qué sé yo, en la escuela primaria.
Podríamos quizás enseñar algunos conceptos, algunas ideas de las teorías éticas en la escuela secundaria, pero en el jardín de infantes o en la escuela primaria no vamos a estudiar las teorías éticas. Y sin embargo, que las docentes y que los docentes conozcamos algunas herramientas o algunas respuestas que han dado las teorías filosóficas, constituyen herramientas significativas para que también como docentes tengamos herramientas que apunten a argumentar y a reflexionar y a debatir acerca de por qué tenemos las creencias que tenemos y a cuáles son los motivos que sustentan nuestras creencias éticas. Bueno, como dijimos al principio, formación ética es una disciplina que está presente desde el jardín de infantes y hasta que termina en el secundario, y que muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces, de la filosofía lo único que hace es afanarse el nombre, digamos, dicho en criollo. Es decir, se llama formación ética, siendo que la ética es una disciplina filosófica, pero cuando uno va al diseño o cuando uno va a la planificación de las maestras, hay poco de herramienta, hay poco de filosofía en esa planificación. Y cuando digo poco de filosofía, no digo que no están las teorías éticas, no digo que la Seño no planificó enseñar a Aristóteles. Lo que digo es que hay poco de precisamente esta mirada crítica que tiene la filosofía. Hay poco espacio para debatir, hay poco espacio para, por lo menos a nivel de la planificación, a nivel de los diseños. Muchas veces las planificaciones de formación ética o los diseños apuntan a que esto que decíamos recién, a que los estudiantes conozcan la Constitución, a que conozcan las formas de gobierno, a que conozcan cuestiones vinculadas con la ciudadanía, con el voto, pero poco a debatir y argumentar acerca de las creencias morales y de por qué tenemos las creencias que tenemos. No sé si se entiende lo que estoy queriendo explicar. Entonces es como una pregunta, y bueno, ¿qué deberíamos enseñar en cada uno de los niveles en formación ética? ¿Qué herramientas deberíamos brindar a las y a los estudiantes en este espacio de formación ética que está presente, como decíamos, desde el jardín de infantes y hasta quinto año de la escuela secundaria? Indudablemente no vamos a enseñar lo mismo en el jardín que en un cuarto o quinto año de la escuela secundaria, pero digamos un eje común al campo de la formación ética debería ser, por lo menos en términos teóricos, la intención de brindar espacios de debate, de reflexión y de argumentación acerca de las diferentes teorías éticas. Últimamente, bueno, esto de los nombres también ya un poco lo estábamos señalando, cómo la disciplina ha cambiado de nombre, no siempre se llamó igual, y precisamente los cambios de nombre, fíjense que tiene que ver con distintas miradas. Hace muchos años, en la época de la dictadura, incluso en la década de los 80, se llamaba formación moral, ¿no? Y tenía que ver precisamente con la formación moral, tenía que ver con la transmisión de un sistema de creencias acerca de qué estaba bien y de qué estaba mal, que no se discutía. Cuando después educación cívica tiene que ver con la educación para la ciudadanía, con lo que necesitamos saber para ser ciudadanos. Entonces en educación cívica nos enseñaban estos contenidos vinculados a lo jurídico, qué es la democracia, qué es la Constitución, cuáles son las formas de gobierno, qué dice el artículo 14, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la ciudadanía. Mientras que la formación ética precisamente alude a otro paradigma que no tiene que ver ni con la transmisión de una moral, ni con la transmisión de normas jurídicas, sino con el brindar herramientas críticas para reflexionar sobre las diferentes problemáticas éticas y morales que se nos pueden presentar a nivel social y cultural. Y esto ha generado indudablemente bastantes conflictos y bastantes debates a nivel social. Hoy por hoy uno de los debates más fuertes en torno a el campo de la formación ética tiene que ver con la educación sexual integral. Schuchmann lo señala en su texto, el texto es un texto que ya tiene algunos añitos, por lo tanto es previo a los debates que se dieron aquí en Argentina en torno a la educación sexual integral. Schuchmann toma el ejemplo de España, en donde se dieron debates muy similares a los que un poquito después se dieron acá en Argentina, en torno a la oposición de ciertos sectores a que se enseñen determinados contenidos vinculados con la formación ética, sobre todo en lo que tiene que ver con lo vinculado con la educación sexual, ¿no es cierto? Precisamente el campo de la sexualidad
es un campo fuertemente marcado y fuertemente regulado por la moralidad, ¿no? Las creencias morales en torno a lo que está bien o a lo que está mal, tenés que ser así, no tenés que ser así, tenés que hacer esto, no lo tenés que hacer, esto está bien, esto está mal. La sexualidad ha sido históricamente, sobre todo a partir de la modernidad, un campo fuertemente regulado por fuertes presiones morales. Entonces, pensar a la sexualidad como un campo de reflexión crítica genera controversias sobre sectores, si se quiere, más conservadores, que siguen pensando, que siguen ligados a esta idea de la transmisión de reglas de conducta pautadas y determinadas en torno a la sexualidad y al campo de la educación sexual. Bueno, en síntesis, Schuckmann defiende en los dos textos que van a encontrar la importancia de que las docentes y los docentes tengamos conocimientos acerca de algunas herramientas de la reflexión filosófica en torno a las problemáticas éticas, para nosotras como docentes estar también posicionadas y poder tener herramientas para responder ante determinadas situaciones que tienen que ver con las problemáticas éticas que se dan no solo en el aula con las estudiantes, sino también con las familias o incluso con los niveles, si se quiere, más jerárquicos, con los directivos, ¿no? Muchas veces desde los ámbitos de gobierno, desde los ministerios, bajan normativas que las docentes y los docentes vemos como poco, ¿no? Si se quiere, poco éticas. Yo me acuerdo cuando, aquí en este contexto de pandemia, ¿se acuerdan cuando para el acto de la bandera se insistió fuertemente en que las niñas y los niños de 4º grado aquí en Río Negro tenían que hacer en forma virtual la promesa a la bandera? Como muchos docentes denunciaban las prácticas de exclusión y de discriminación que esto generaban, porque hay un montón de niños y niñas de 4º grado en nuestra provincia que no tenían posibilidades de hacer una promesa virtual a la bandera porque ni siquiera tenían conexión a internet para poder hacerla. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí, profe. Bien. Hago una consulta. Y Consulta. si bien uno no puede estar de acuerdo con todo lo que baja desde arriba, no sé dónde baja, pero sé que dicen baja. ¿Qué haces en el caso en el que no estés de acuerdo? ¿Qué haces como docente? Decís vos, Ani. Claro, porque en algunos casos es casi una imposición a algunas cuestiones. Y en ese caso, si no estás de acuerdo con esa postura, callar es un acto político. Y no hacer Sí. algo, o sea, y hacer algo también es un acto político. También, absolutamente. En general depende también la situación y depende cuál sea, pero en general la mayoría de las veces lo que se hace es viabilizar, por ejemplo, vía gremio o vía, ¿no? En el caso de la promesa a la bandera, hubo denuncias y reclamos muy fuertes por parte del gremio, y de parte de docentes también, pero a ver, esto no implicó, el acto se hizo igual. El acto se hizo igual y se hizo con la presencia de muy poquitas y poquitos estudiantes de nuestra provincia. La mayoría no participó y de hecho escuelas enteras se resisten y dicen, no, nosotras no vamos a participar. ¿No? Escuelas enteras, sí, yo tengo estudiantes que tienen conexión, pero por una cuestión de convicciones mi escuela no participa. Y no participaron. También tiene que ver con la situación, tiene que ver con el contexto y tiene que ver también con esta conciencia de que como docentes estamos enseñando valores todo el tiempo, incluso aunque enseñemos matemáticas, ¿no? Vieron, qué sé yo, cuando hay esta idea, cuando hay protestas y eso, bueno, docente luchando, también está enseñando, ¿no? Estas frases, estos eslogans que se constituyen, que un poco al margen de lo que opinemos o no, de después la medida concreta, son reales, ¿no? Cuando yo les digo a mis estudiantes, no, miren, esto no lo voy a hacer porque no me gusta, porque no estoy de acuerdo, también de alguna manera estoy marcando un posicionamiento que es ético de mi parte, o que marca un posicionamiento ético como docente de mi parte. Hubo muchas situaciones. Yo recuerdo en los 90, cuando se implementó la Ley Federal de Educación, por ejemplo,
la provincia de Río Negro a pleno no la implementó. Fíjense que ustedes, incluso al día de hoy, con otra ley de educación en marcha, en la provincia de Buenos Aires vieron que sigue existiendo EGB, que siguen diciendo esto, y nosotras no, nosotras en Río Negro jamás tuvimos EGB y polimodal. ¿Saben de qué estoy hablando cuando digo EGB y polimodal? ¿No tiene que ver con la distribución de los años? O Claro, sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta noveno, y después son 3 años de secundario. exacto, eso es lo que decía la Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación extendía la escuela primaria a 9 años, dejaba de ser nivel primario y pasaba a ser EGB, que significaba Educación General Básica, y en la escuela secundaria pasaba a ser solamente de 3 años, lo que para nosotros sería tercero, cuarto y quinto. Esa Ley Federal de Educación se implementó en todo el país y hubo provincias como la provincia de Río Negro que marcó un posicionamiento que fue político y que fue ético, diciendo, no, nosotros no la vamos a aplicar, y en Río Negro no se aplicó. También implicaba la desaparición de las escuelas técnicas, digamos, la escuela técnica se desdibujaba con la Ley Federal de Educación. Y hubo provincias que la implementaron, y hubo provincias que no. Bien, ¿sigo? Una consulta sobre ese nivel. ¿Era como obligatorio hasta noveno grado, año, o era todo obligatorio? Ay, no me acuerdo si era hasta sexto o hasta noveno. No, todo no. Todo estoy segura que no. Me parece que la obligatoriedad llegaba hasta noveno. No me acuerdo, porque incluso hubo muchos debates y muchas discusiones, porque ¿qué ocurrió cuando se empezó a implementar? Ocurrió algo que era una boludez tremenda, pero que ningún cráneo del ministerio previó, y es que las escuelas no tenían aulas para tener hasta noveno grado. Una escuela primaria que tenía aulas para, qué sé yo, tenía 14 aulas porque tenía 2 grados de primero a séptimo. Cuando tuvo octavo no tenía donde meter los pibes de octavos, no tenía aulas para los pibes de octavo, porque le habían impuesto la ley, pero no le habían construido un aula para meter pibes. Y por otro lado, a las escuelas secundarias les empezaron a sobrar aulas, porque claro, las escuelas secundarias ya no tenían más de primero a quinto. Entonces, ¿qué hicieron muchas escuelas? Empezaron a mandar a los pibes de octavo, noveno, a aulas de las escuelas secundarias, con lo cual se generó un quilombo espectacular, porque cuando había problemas con los pibes, ¿qué decían los docentes? La directora de la escuela primaria decía, no sé, no fue en mi escuela, así que se arregle la del secundario, y la del secundario decía, no sé, no son mis alumnos, son la de la primaria. Entonces terminó siendo como una cuestión que era todo mezclado, porque si bien en teoría octavo y noveno eran de escuela primaria, en la práctica muchas veces seguían cursando en edificios de escuelas de polimodal, perdón, no del secundario, porque no había espacio físico. Entonces terminó habiendo como una mezcla, y octavo y noveno terminó siendo así como tierra de nadie, desde una cuestión tan tonta como el edificio, como el aula, imagínense otras cuestiones por ahí más complejas. No me acuerdo qué establecía la obligatoriedad, si era hasta sexto, no, creo que era hasta noveno, es decir, extendía la obligatoriedad escolar 2 años más, porque en aquel momento la secundaria no era obligatoria. En aquel momento la escolaridad obligatoria llegaba hasta séptimo grado. Con la implementación de la ley federal proponían la obligatoriedad hasta noveno, con lo cual implicaba extender 2 años más en los niveles obligatorios. Pero eso a nivel teórico, legislativo, digamos. Después a nivel práctico hubo muchísimos conflictos y debates en torno a esto, porque bueno, los estudiantes y los estudiantes de octavo, noveno, terminaron siendo ahí como un ni, ¿no? No estaban ni en un nivel ni en el otro. ¿Algo más? Pero bueno, yo por ahí esto no vamos a trabajar esto de las leyes de educación, ustedes lo trabajarán en otros campos, pero por ahí lo que yo les quería traer era esto como ejemplos, que muchas veces incluso la oposición
a normas que vienen impuestas por parte de organismos ministeriales o gubernamentales, también tiene que ver con posicionamientos éticos que las y los docentes tomamos, es decir, no se trata solamente de ver cómo nos posicionamos ante las y los estudiantes, sino también ante los directivos, ante las familias, ante los organismos de gobierno también y del Estado. En uno de los textos de Schuchmann hace un repaso chiquitito por algunas de las teorías éticas que ya trabajamos. La lectura de ese texto les va a funcionar como un repaso chiquitito por las teorías. No nos vamos a detener aquí en las teorías que ustedes ya conocen, porque ya las hemos visto en las clases que pasaron. Schuchmann en el texto toma 4 teorías. Toma primero la teoría aristotélica que relacionaba, si ustedes recuerdan, la felicidad con este concepto de eudaimonía, ¿no? La felicidad con este ejercicio de la virtud que tenía que darse en el contexto de la polis, en el contexto de la sociedad, y la virtud como una actitud, si se quiere, o como un modo de conducta fuertemente racional y consistente en encontrar todo el tiempo el justo medio entre dos extremos, ¿no es cierto?, para determinar qué es lo que está bien. Lo que está bien en Aristóteles no es ni un extremo ni el otro, sino siempre encontrar el justo medio, encontrar el equilibrio. Después toma las teorías éticas utilitaristas, toma Stuart Mill, vinculado con Aristóteles, porque Stuart Mill, igual que Aristóteles, considera que las acciones buenas son las que contribuyen a la felicidad, pero a diferencia de Aristóteles, lo que Stuart Mill considera es que la felicidad es lo que contribuye a generar placer, es decir, lo que es más útil, lo que contribuye a acercarme al placer y a alejarme del dolor. Schuchmann explica el concepto de placeres que ya vimos que toma Stuart Mill, y también explica cómo Stuart Mill concilia entre esta cuestión individual de buscar mi propio placer y de buscar mi felicidad, con la cuestión colectiva de también tratar de buscar el mayor nivel posible de bienestar general y de felicidad para todas las personas que conforman una sociedad, y no esta cuestión egoísta de buscar lo que a mí me hace feliz sin importarme la persona que está al lado. En contraposición a las dos teorías éticas anteriores, Schuchmann toma la teoría de Kant, en donde lo que está bien y lo que está mal no es, fíjense, acá tenemos como dos miradas distintas. Para Aristóteles y Mill, lo que está bien o mal se mide a partir de las consecuencias de las acciones. Lo que está bien son las acciones cuyas consecuencias contribuyen a mi felicidad. En Kant, el bien y el mal no tiene que ver con las consecuencias de las acciones, sino que tiene que ver con cumplir el imperativo categórico, con cumplir este mandato que me dicta la conciencia moral y que me manda siempre a actuar conforme a lo que me dice el deber, teniendo en cuenta que los seres humanos somos como este campo de lucha entre las inclinaciones y el deber. Y la cuarta teoría que toma Schuchmann es la teoría de Levinas, que también se pelea con las 3 teorías anteriores. Para Levinas, lo que está bien y mal no tiene que ver con las consecuencias de las acciones, ni tampoco tiene que ver con lo que me dicta la razón. La ética para Levinas no es una cuestión de razón, no es la razón la que me dicta lo que está bien y lo que está mal, sino que es la sola presencia del otro, la cuestión de la alteridad, la presencia de alguien que no soy yo y que me interpela, quien está todo el tiempo convocándome a actuar de forma ética. No me voy a detener en estas teorías, ustedes las van a ver en el texto porque aparte ya las trabajamos, y Schuchmann en el texto que las toma lo que hace es un resumen muy chiquitito de 1 o 2 páginas de cada una de ellas, que por ahí les va a servir también como repaso de las teorías que hemos trabajado. ¿Qué tienen en común todas estas teorías? Por un lado, que todas las teorías éticas tienen el supuesto de que las personas somos libres. Y esto ya lo trabajamos cuando empezamos a trabajar con la cuestión de la ética. Hay una suposición en todas las teorías éticas de que las personas somos libres, es decir, que podemos portarnos bien o que podemos portarnos mal, que no es que si la razón me dice que no mienta, yo obligatoria y necesariamente no voy a mentir. Puede ser que la razón, o que la alteridad, o que el imperativo categórico, o que lo que sea me indique que está mal mentir,
y yo después mienta igual, ¿no es cierto? Porque se supone, o la suposición que está en el fondo de toda teoría ética, es que somos libres. Si no supusiéramos a las personas como libres, no existiría la pregunta ética, ¿no? ¿Por qué nos preguntamos por lo que está bien y lo que está mal? Porque podemos actuar bien o podemos actuar mal, porque somos libres de actuar bien o mal. Si no fuéramos libres, no tendría ningún sentido preguntarnos acerca de cómo debemos actuar. Y otra cuestión que tienen en común estas diferentes teorías éticas es que fíjense que toda teoría ética se constituye como un intento de darnos criterios o de darnos elementos. Yo puse entre comillas la palabra universales. En realidad ninguna teoría ética nos da recetas, pero todas las teorías éticas tratan de encontrar como alguna clave o algún principio o algún elemento que funcione como un criterio de alguna manera común para la sociedad, para distinguir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, ¿no es cierto? Fíjense, bueno, si te hace feliz o no te hace feliz, si es lo que te dicta tu conciencia o no, si es lo que, no sé, la respuesta al otro no, es decir, son todos elementos que tratan de darnos como un criterio o un parámetro que nos permita de alguna manera distinguir de manera común aquello que está bien de aquello que está mal. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Schumann toma en algún momento esta idea de la libertad como condena, que la toma de un filósofo francés que es Sartre, Jean-Paul Sartre. Sartre decía que el hombre está condenado a ser libre. ¿Qué significa esto? Que la libertad es lo único que las personas no podemos elegir. Podés elegir todo, decía Sartre, menos ser libre. ¿Cómo hago para renunciar a mi libertad? No puedo. Dice Sartre, incluso quien acepta ser esclavo, está aceptando ser esclavo, ¿no? Todo el tiempo tenemos una posibilidad de actuar de otra forma. Sartre da ejemplos tremendos cuando él analiza la libertad. Él toma los ejemplos, por ejemplo, y dale con ejemplos, estoy como, no logramos lograr ese logro, yo estoy igual con el ejemplo del ejemplo. Toma el ejemplo de los prisioneros de los campos de concentración. Él dice, un prisionero en un campo de concentración podía incluso suicidarse, ¿no? O podía incluso, es decir, siempre tenía otra opción con respecto a esa situación tremenda y horrible que estaba viviendo. ¿Por qué no elegían suicidarse? Porque tenían la esperanza o de ser liberados, o de poder escapar, o de poder hacer otra cosa que lo que estaba ocurriendo. Pero entonces esa esperanza también funcionaba como un motor que no los dejaba morir y que de alguna manera también ellos elegían. Incluso en la más terrible de las esclavitudes, dice Sartre, las personas no podemos renunciar a nuestra libertad, ¿no? Podemos elegir todo menos el ser libre. Y en este sentido es que Sartre piensa la libertad como una condena, ¿no? Como algo que los seres humanos no podemos evitar y que nos genera angustia, porque precisamente el ser libres implica que somos responsables de lo que hacemos, porque lo elegimos. ¿Qué pasa con todas estas cuestiones de la libertad en el campo de la formación ética? Dice Schumann. ¿Qué significa que las docentes y los docentes, al problematizar la formación ética, nos demos cuenta de que hablar de ética implica sostener o defender la libertad de las personas? Por un lado, suponer que cuando enseño formación ética, tanto mis estudiantes como yo somos libres. Y si somos libres, podemos cambiar, podemos opinar otra cosa de lo que opinamos, podemos modificar nuestras conductas, podemos modificar nuestras opiniones, nuestros modos de ser, ¿no? Esto de yo soy así, ¿no? Bueno, podemos cambiar, digamos, porque somos libres de hacerlo. Recién Ani daba el ejemplo, bueno, ¿qué pasa cuando llega una orden de arriba que a mí no me gusta? Y Sartre diría ahí, podés elegir cumplirla o no. Pero si no la cumplo, capaz que me echan. Y bueno, entonces estás eligiendo cumplirla para que no te echen, pero estás eligiendo, ¿no es cierto? Entonces hay
¿Sí alguien iba a decir algo? Yo, en cuanto a la libertad en relación a la opción, ¿no? Yo entiendo la libertad acá en relación a de que tenemos opciones a hacer algo o no hacerlo, o a tomar determinada ruta, pero siempre depende de algo más. Por supuesto. Sí, de hecho esta es una de las críticas que se le han hecho a Sartre, que Sartre exageró demasiado las posibilidades humanas. Y en este sentido es que Schumann toma una cita de Fernando Savater del texto que ustedes leyeron al principio de esta unidad. ¿Se acuerdan que al principio el primer texto que leyeron cuando empezamos a hablar de ética de Fernando Savater tenía una cita que decía algo así como que somos libres, perdón, al revés, no somos libres de elegir lo que nos pasa, pero sí somos libres de elegir qué vamos a hacer con eso que nos pasa. Cómo actuar ante eso que nos pasa, ¿no? Obviamente que hay un montón de condicionamientos a nuestra libertad, hay un montón de elementos que limitan nuestra libertad, pero limitar nuestra libertad no significa que nuestra libertad no exista o que nuestra libertad haya desaparecido. Todo el tiempo podemos elegir entre diferentes opciones o entre diferentes caminos como personas. ¿Se entiende? Entonces, Schumann dice, bueno, ¿qué significa pensar al docente como alguien libre? ¿No? Yo, docente, soy libre. Significa que a la hora de enseñar tomo decisiones y esas decisiones que tomo entonces convierten a mi enseñanza en una tarea ética, y convertir a mi enseñanza en una tarea ética significa que yo soy responsable y que me tengo que hacer cargo de las decisiones que tomo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo armé el programa de filosofía, yo podría haber elegido varios contenidos. Obviamente que no puedo enseñar en filosofía lo que a mí se me antoja. No les voy a venir con una clase de matemática, o no les voy a venir con una clase de, qué sé yo, de historia. Pero dentro de lo que el diseño curricular estipula y dentro de lo que es el campo de la filosofía, yo soy libre de decidir qué contenidos quiero enseñar. Incluso aunque haya un diseño totalmente cerrado que me estipula qué contenidos enseñar, yo podría como docente tomar la decisión de enseñar o no esos contenidos. Entonces, soy responsable de los contenidos que elijo enseñar, de las estrategias didácticas que uso, de las decisiones que tomo con mis estudiantes. Soy responsable porque soy libre de elegirlas como docente. Y del otro lado, pensar a mi estudiante como una persona libre significa pensar que mis estudiantes no son objetos que yo puedo manipular a mi antojo, ¿no? No son objetos que, ¿no? Muchas veces los docentes caemos como en este error o en este pecado de suponer que porque armamos una clase súper entretenida, súper interesante, le llevé un juego, me disfracé de piñón fijo, seguro los pibes se van a enganchar. Y después me frustro porque los pibes no se engancharon. Claro, porque los pibes no son objetos, porque los pibes pueden engancharse o no con la propuesta que uno les haga. No son susceptibles de ser moldeados por la acción educativa. Y en este sentido es que Schumann se opone a esta idea de la educación como fabricación de la otra persona. ¿Leyeron en alguna materia, en algún espacio, el texto de Frankenstein educador? Quizás en pedagogía. No, yo por mi parte no lo conozco. ¿No lo conocen? ¿Nadie? Bueno. Hay un texto bastante interesante que precisamente toma, el texto se llama así, Frankenstein educador, y nos compara a los docentes precisamente con esta metáfora del monstruo Frankenstein, ¿no? Como muchas veces queremos en la actividad educativa fabricar a nuestros estudiantes, moldear a nuestros estudiantes a nuestro antojo y que sean como nosotros esperamos que sean, que aprendan lo que nosotros queremos que aprendan, que hagan todas estas actividades tal y como nosotros pretendemos que las hagan, que salgan, ¿no? ¿Vieron la viñeta de Tonucci de la fábrica? De cómo es así, seguro que la vieron, se las han mostrado. ¿La conocen? Sí, sí, eso sí. Bueno,
Precisamente esa viñeta toma esta metáfora de la educación y de la escuela como fabricación de objetos, porque terminan siendo objetos todos iguales, y en este sentido, Schumann, invitándonos a pensar en la cuestión ética de la libertad, nos dice, así como los docentes somos responsables de las decisiones que tomamos, tenemos que entender que nuestros estudiantes también son personas libres que toman sus propias decisiones y que son sujetos que no son susceptibles de ser determinados y de ser modificados a mi voluntad o como a mi se me antoja. Donde sí lo vimos, que yo lo vi un poco en política, en sociología y en pedagogía, en la escuela como máquina de educar. Ajá, sí, Y después y después en otro hicimos el análisis del video de Pink Floyd. De Pink Floyd. Igual. Sí. Claro, y también con el tema de las corrientes de pensamiento en relación a la función de la escuela, que la escuela tenía la función de crear ciudadanos determinados para que la sociedad progrese, y por eso era necesario este proceso tipo fábrica, de ir cincelando, creo que decía un texto, hasta llegar al sujeto que se pretende para la sociedad determinada. Bien, exactamente por ese lado va la idea, ¿no? Dice, bueno, Schumann, ¿qué es lo que nos dice acá? Bueno, esto no es posible en educación, porque en educación yo no estoy fabricando sillas. No es que a mí me traen pedazos de madera y con los pedazos de madera hago sillas. En educación yo estoy ante personas y las personas son libres, por lo tanto, hay un texto muy lindo, yo ni me acuerdo cómo se llama, que propone Stanislao Antelo, que él nos dice, en lugar de pensar la enseñanza como transmisión de contenidos, ¿por qué, dice Antelo, no pensamos la enseñanza como una actitud en la cual yo muestro, yo enseño? ¿Viste? Cuando yo te digo, ¿me enseñás cómo te cortaste el pelo? ¿O me enseñás, qué sé yo, cómo haces la vertical? ¿No? Antelo nos propone esto. Pensemos que los docentes cuando estamos enseñando, no estamos transmitiendo, estamos enseñando, estamos mostrando, estamos poniendo a disposición nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestra forma de ver el mundo, el bagaje cultural. Y después la otra persona, ¿qué hace con eso que yo le mostré? Lo que ella quiera, ¿no? Lo que a ella le parezca. Mis estudiantes van a hacer con eso que yo les muestro diferentes cosas y no van a hacer lo que yo espero que hagan necesariamente. ¿Se entiende por dónde vamos? Sí, yo me tiro por las teorías de Freire. Freire también habla de eso en pedagogía en una de sus pedagogías, que habla del docente como demostrador y habla del docente brindador de herramientas, que no intenta meter en la cabeza determinadas ideologías, sino que le da el abanico de oportunidades y de posibilidades, y le dice, bueno, toma, tenés todo esto, ahora, en base a todo lo que sabes, arma tu propio pensamiento y ten en cuenta tu contexto. Exacto. Lo que tiene Freire, que por ahí no tenía esta propuesta de Antelo, Freire es muy interesante porque Freire no solamente lo piensa en términos éticos, sino que también lo piensa en términos políticos. Para Freire, el docente tiene la responsabilidad también de elegir o de mostrar aquello que contribuye a la liberación de las personas. El docente tiene como esta tarea de acompañar a la liberación de la opresión, de brindar herramientas que permitan tomar conciencia de la situación de opresión y tratar de superarla. Y en este sentido es que en la teoría de Freire, la ética va de la mano con la política. ¿No? La tarea de enseñanza es fuertemente política en la concepción de Freire. ¿Sí? Bueno, el otro texto de Schumann, no el que toma las teorías éticas, sino el otro, trabaja con otro problema ético que nosotros no trabajamos en la unidad, que lo vamos a trabajar ahora con este texto, que tiene que ver con los valores. Cuando hablamos de problemas éticos, en definitiva de lo que hablamos es de cuestiones que tienen que ver con los valores que tenemos las personas. Y los valores que tenemos las personas pueden ser muchos, no solamente valores éticos. Las tres situaciones que yo les presenté al inicio tienen en común que en las tres situaciones se ponen en juego valores, se ponen en juego creencias que tienen que ver con los valores que sostenemos las personas.
En filosofía hay una disciplina que estudia los valores que se llama axiología y que trata precisamente de definir qué son los valores y en qué consiste. Schumann dice en su texto que los valores son expresiones que tienen que ver con tratar de explicar o tratar de manifestar las diferentes maneras, las diferentes formas en que los objetos que existen en el mundo nos afectan a las personas, ¿no? Dice Schumann que explicar los valores es una cuestión bastante compleja porque no necesariamente o no tienen que ver con las cosas los valores. Por ejemplo, decir que el termo en el que estoy tomando mate es de color azul, es como que el color azul está en el termo, es una característica del termo. En cambio, decir que el termo es lindo o que es feo ya no tiene que ver con una característica que esté en el termo, sino que tiene que ver con la forma en que yo evalúo al termo. Entonces hay una pregunta acerca de, bueno, en definitiva, ¿qué son los valores y dónde están, digamos? ¿Qué son, el de los objetos o de los sujetos? La mayoría de las teorías que habla de los valores, ustedes tienen ahí en la imagen que ven en pantalla un montón de ejemplos de valores, les dan a los valores dos características. Cuando hablamos de valores, en general, los valores tienen la característica de que son polares. ¿Qué significa polares? Que cada valor tiene su antivalor. Es decir, que podemos pensar muchas veces en la vida cotidiana, decimos, un valor es la familia. No, la familia no es un valor. La familia es algo, es una institución, es un conjunto de personas. Es, si se quiere, un objeto en el sentido teórico, quiero decir, ¿no? Ahora, los valores son la forma en que yo precisamente valoro o considero a esa familia, ¿no? Fíjense, ahí tienen ejemplos en los cartelitos de valores. Por ejemplo, tomemos la, qué sé yo, justicia. ¿Qué sería el antivalor de la justicia? La injusticia. La injusticia, exacto, ¿no? Qué sé yo, riqueza, bueno, pobreza, respeto, falta de respeto, amor, odio, es decir, cada valor es valorado precisamente porque tiene un contrario que no es valorado, ¿no es cierto? La mayoría de los valores tienen, no la mayoría, todos los valores tienen estas características que pueden ser pensados en oposición a otro elemento que representa un antivalor. Y otra característica que tienen los valores es que son susceptibles de ser ordenados jerárquicamente. Es decir, las personas valoramos diferentes cosas en el mundo y esas diferentes valoraciones a veces entran en conflicto entre sí y a la hora de entrar en conflicto entre sí, priorizamos uno antes que otro, podemos ordenarlos. Por ejemplo, de esos cartelitos que tienen ahí, podríamos hacer el ejercicio a ver cuál es más importante para nosotros, qué es más importante, la belleza o la justicia, o qué sé yo, la riqueza o la responsabilidad, ¿no? Podríamos poner ahí, en todo el tiempo estamos en nuestra vida cotidiana poniendo en la balanza diferentes valores y priorizando uno sobre el otro, ¿no? Qué sé yo quiero reconocimiento, entonces como quiero reconocimiento, no sé, de mi trabajo, por decir una pavada, le pongo muchas pilas en mi trabajo y por ponerle muchas pilas a mi trabajo descuido, qué sé yo, otro valor, doy un ejemplo tonto, ¿sí? El amor de mi familia. Entonces estoy todo el tiempo priorizando, poniendo en la balanza valores que podrían ordenarlos y esa forma de ordenar los valores obviamente que pueden ser diferentes en las diferentes personas. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Están Sí, ahí? profe. Perfecto. El problema filosófico en torno a los valores tiene que ver con esta pregunta que hacíamos recién. Entonces, ¿dónde están los valores? ¿En el objeto o en el sujeto? Es decir, la belleza del termo, ¿está en el termo o está en mí que me creo que el termo es bello? Obviamente, diferentes teorías filosóficas dieron diferentes respuestas a estas cuestiones. Para algunas teorías, la belleza del termo está en el termo, es decir, que los valores están en los objetos, y esas son las posturas que se llaman objetivistas. Para otras posturas es al revés,
La belleza está en el sujeto que mira el termo y que considera bello al termo, por lo tanto son posturas subjetivistas. Estas dos posturas de alguna manera son representadas como miradas opuestas en torno a los valores que dan lugar a diferentes posicionamientos también ante los valores. Fíjense, por un lado tenemos las escuelas o las posturas subjetivistas. Para la postura subjetivista los valores son impresiones de los sujetos, es decir, están en los sujetos, similares a las emociones o a los sentimientos que los objetos nos generan, ¿no? Yo digo, para mí el termo es bello porque yo lo veo bello. La belleza del termo está en mí. Alguna de ustedes me podría decir, pero Macarena, es horrible ese termo, es una porquería, ¿no? Bueno, entonces esa persona no ve la belleza del termo que veo yo. La belleza del termo está en mi opinión, no en el termo en sí. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Se entiende, chicas? Sí, profe. Bien, la pregunta aquí, sí, Si en el subjetivismo la belleza parte de la concepción propia, sí, en el objetivismo tiene que haber como, hay cánones, o sea, es bello si tiene determinadas características, si no, no lo es. exacto, las posturas objetivistas precisamente vieron que hay un montón de, no, qué sé yo, la belleza de una obra de arte, ¿no? Los grandes artistas o los grandes críticos de arte, ¿a qué se dedican? A evaluar si la obra de arte es bella o no, y lo evalúan con parámetros que se supone que todo el mundo tiene que acordar. Y si yo me atrevo a decir que esa obra de arte es fea, el problema soy yo que soy una ignorante, ¿no? La obra, ¿se entiende? Para el objetivista hay criterios universales que definen lo bello. Y si vos como sujeto no te das cuenta de esos criterios universales, es porque vos no conocés esos criterios, porque vos sos una ignorante o porque vos tenés un problema, no porque el objeto sea feo. ¿Se entiende? Son como dos miradas totalmente contrapuestas. ¿De ahí salen los cánones de belleza de los cuerpos hegemónicos? Por ejemplo, sí. Los medios están todo el tiempo transmitiéndonos, criterios objetivos en torno a la belleza. Todo el tiempo. Sí. Bien, vamos a terminar primero con el subjetivismo y después pasamos al objetivismo. Fíjense entonces, el subjetivismo veo entonces por la pregunta que está haciendo Ani que está bien entendido, digamos. Tiene que ver lo que es lindo para mí puede ser feo para el resto, porque los valores no tienen que ver con los objetos, sino con las impresiones que los objetos a mí me generan. El problema del subjetivismo es qué pasa cuando los valores de los que estamos hablando no tienen que ver, por ejemplo, con la belleza, sino con valores éticos, ¿no? Los valores éticos también son subjetivos, también, qué sé yo, lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. ¿Podemos tan livianamente decir que los valores éticos dependen de cada uno y que si una persona piensa que está bien la violación, y bueno, para él está bien la violación, él ve que la violación está bien, yo no lo voy a cuestionar si él cree que está bien, para mí está mal, ¿no? También esos valores éticos son meramente subjetivos. Si fuera así, dice Schumann, no podríamos establecer ningún acuerdo mínimo en términos éticos como sociedad y como cultura. Por lo tanto, Schumann discute con el subjetivismo, no acuerda con el subjetivismo, y ahí tienen ustedes dos grandes objeciones que Schumann le hace. Por un lado, que muchas veces las personas reconocemos que son valiosas cosas que no siempre son útiles, placenteras o interesantes, ¿no? No siempre lo valioso es lo que nos parece útil, placentero o interesante, como dicen los subjetivistas. A veces, qué sé yo, reconocemos la necesidad de tomar un remedio que es horrible porque sabemos que nuestra salud es valiosa, más valiosa que el gusto pasajero del momento del remedio. O reconocemos la necesidad de quedarnos estudiando en la madrugada porque sabemos que el valor que le damos a recibirnos,
a terminar la carrera, llegar a nuestra meta, es más valioso que el displacer que nos puede generar quedarnos leyendo a Kant hasta las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Eso por un lado. Pero por otro lado, el gran problema del subjetivismo que Schumann le encuentra es que nos puede llegar acá a llevar a un relativismo extremo que no nos permitiría valorar ninguna conducta, ¿no? En el ejemplo de las situaciones que yo les di al principio. Bueno, ahí claramente se están poniendo en juego valores éticos, ¿no? La primera situación donde discutíamos acerca del estilo de música era una cosa, la segunda situación en lo que se discutía era derechos humanos, era otra cosa. Cuando hablamos de los derechos humanos hablamos de valores éticos, y ahí, dice Schumann, no está bueno caer en el subjetivismo, no está bueno, ¿no? Decir, y bueno, sí, qué sé yo, si para esa familia, para mi vecino está bien pegarle a la mujer, qué sé yo escucho que la caga a palo. Pobre, no estoy hablando, es un ejemplo, no van a venir a retar a mi vecino. Qué sé yo escucho, pero bueno, no me meto, porque si para él está bien, ¿no es cierto? Es esta mirada subjetivista en donde, en términos éticos, Schumann no está de acuerdo. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Se entiende cuál es la postura subjetivista? ¿Qué es lo que dice Schumann? ¿Qué pasa cuando un docente es subjetivista? Cuando un docente o cuando una docente es subjetivista, seguramente va a tener como ideal la neutralidad en el caso de que en el aula se armen debates en torno a los valores, ¿no? Esta idea que decíamos al principio de los gustos. Qué sé yo, sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Cuando ustedes en la primera situación me dijeron, bueno, sorteemos a ver qué música bailamos, ahí se posicionaron en forma neutral. Ustedes como docentes no se jugarían por decir, no, bailemos trap porque a la seño le gusta más el trap, o bailemos rock porque a la seño le gusta el rock. Se posicionaron en forma neutral, dijeron, bueno, vamos a tratar de solucionar el debate de manera neutral sin priorizar una mirada sobre la otra, reconociendo y respetando el derecho de las estudiantes y de los estudiantes a pensar y a creer de manera diferente. Ahora, el problema cuando de lo que se trata ya no es de qué canción escuchamos, sino de derechos humanos, ¿no? Las otras dos situaciones, sobre todo la segunda, donde, bueno, se debatían cuestiones vinculadas a los derechos humanos, ahí no está tan claro que tengamos como docentes que ser neutrales. Del otro extremo estaba el objetivismo, que recién también por lo que dijeron me parece que ya se dieron cuenta de qué se trata. Si yo considero que la belleza del termo está en el termo, es decir, que el valor es una propiedad del objeto, y alguna de ustedes me dice, Macarena, el termo es horrible, seguramente ustedes tienen algún problema que no les permite ver la belleza magistral de mi termo. La pregunta que Schumann le hace al objetivismo es, bueno, si los valores son propiedades del objeto, ¿puede ser que algo tenga un valor aunque nadie nunca se haya dado cuenta de que lo tiene? Podría, ¿no? Porque nos llevaría el objetivismo a ese extremo, decir, bueno, capaz que este termo es bello, pero toda la humanidad lo ve feo porque toda la humanidad tiene algún problema o no vio todavía esa característica del termo. La gran objeción al objetivismo es que las posturas objetivistas en realidad, o en general, llevan a posturas discriminatorias, suelen llevar a posturas intolerantes con otras opiniones o con otras miradas, ¿no es cierto? La pregunta que Schumann le hace al objetivismo dice, ¿y qué sentido tiene un valor separado de las personas que lo ejercen? ¿No? ¿Qué sentido tiene decir que alguien es honesto o hablar de honestidad si no hay alguien que encarna esa honestidad? El valor de la honestidad es valioso precisamente porque vemos que hay personas que son honestas cuando podrían no serlo. Los valores son siempre valiosos para alguien, dice Schumann, no están por separado del sujeto. La belleza del termo no es inseparable de la forma en que yo veo el termo y de las personas que evaluamos ese termo. Para un docente objetivista, la posición ideal sería la contraria de la que dijimos recién.
Un docente objetivista diría que hay que bailar la música que es bella, ¿no? En la primera situación. Esa postura se llama ser beligerante, significa defender el punto de vista que yo tengo, ¿no? Para un docente objetivista, el docente tendría que transmitir la moral correcta, que obviamente es la del docente porque es la que conoce y considera, como decíamos recién, que si esa moral no es vista de la misma manera por otras personas es porque las otras personas son ignorantes, porque no saben y por lo tanto hay que enseñarles cuál es la postura correcta. ¿Ven claras estas dos posiciones? ¿Las diferencias entre las dos? Sí, profe, están re claras. Bien. Schumann no está de acuerdo, como se habrán dado cuenta, con ninguna de las dos. Para Schumann, los docentes no podemos ser subjetivistas en algunas cuestiones, pero tampoco está de acuerdo con el objetivismo porque el objetivismo termina desvalorizando las otras miradas o los otros puntos de vista. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué mirada tomamos o qué postura adoptamos? Schumann propone una posición intermedia entre estos dos extremos. Para Schumann, los valores no están ni en el sujeto ni en el objeto, sino que son el resultado de la relación entre las dos cosas. Es decir, si hay una montaña en el medio del desierto que nunca nadie vio, esa montaña todavía no es bella porque nadie le vio la belleza, ¿no? La belleza surge cuando se encuentra el objeto con el sujeto. Es decir, los valores no son solamente de los sujetos ni solamente de los objetos, sino que son el resultado de las dos cosas, el resultado de la relación entre un objeto y un sujeto. Y por lo tanto, valorar los objetos tiene que ver con la postura de los sujetos y es algo situacional y cambiante, lo que no significa de ninguna manera que sea subjetivo o que tenga que ver con las opiniones personales de cada uno. Para Schumann, reconocer que los valores son situacionales, son cambiantes y que son producto de una relación, implica reconocer que hay valores de diferentes tipos, ¿no? Schumann dice, hay valores que son más subjetivos que otros, hay valores que son más objetivos que otros, y la relación entre el sujeto y el objeto en caso de valores tiene que ver con la jerarquía de esos valores. Cuando estamos hablando de valores, por ejemplo, estéticos, está muy bien que seamos subjetivistas, pero cuando estamos hablando de defensa de los derechos humanos, no deberíamos ser subjetivistas, deberíamos ser objetivistas en el sentido de no negociar con los derechos humanos. Con eso no se negocia. Creo que Ani dijo al principio una cosa así como que, bueno, vos podés opinar lo que quieras, pero hay un límite que es el daño a la otra persona. Ahí no negociamos, ¿no? Decir que alguien tiene derecho a cagar a palos a alguien porque le parece bien simplemente, no es válido, ¿no? Y no nos podemos escudar en el subjetivismo o en la libertad de opinión o en la libertad de expresión para permitir opiniones o puntos de vista que dañen a otras personas. Pero la belleza también, profe, es un punto de vista de daño. La otra vez estaba leyendo un texto, no sé por qué no estaba leyendo lo que tenía que leer y estaba leyendo eso, que hablaba sobre las consecuencias de la belleza en la ética, de cuántas cosas elegimos por ser bellas, que a veces son nocivas para la propia sociedad, sin embargo, son consideradas bellas y por bellas son buenas. Sí, pero ahí tiene que ver también con que nosotros, nuestra sociedad ha convertido a la belleza, que es un valor estético, en un valor que tiene fuertes implicancias éticas también, ¿no? Consideramos que ser bello está bien, y cuando consideramos que ser bello está bien, nos estamos corriendo de lo estético para meternos en lo ético. Sí, pero también cae en un tema de hegemonía. Obviamente, por según supuesto. todo el texto que leí yo, porque si hay una mayoría que considera que esto es bello y empieza a ser bueno por ser bello, todo lo que sale de este entramado de bellezas se considera como algo malo, como por ejemplo pasa con los cuerpos diferentes, el tema de la gordofobia y demás. Exacto, por eso ahí
ahí tenemos ejemplos claros de esto que dice Schussmann. Ahí no deberíamos ser subjetivistas, ¿no? Yo tengo derecho a pensar que algo es más o menos bello, feo que otra cosa. Lo que no tengo derecho es a pensar que algo, porque a mí no me parece bello, es malo, ¿no? Entonces estas cuestiones de la discriminación, las problemáticas vinculadas con la gordofobia, no deberían ser cuestiones en las que los docentes permanezcamos en forma neutral, sino que ahí como docentes deberíamos tomar un posicionamiento que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y que tiene que ver con la defensa de los criterios éticos, ¿no? No sé si alcanzan a leer lo que dice al final. ¿Qué es lo que dice Gustavo Schumann? Dice, bueno, ¿cuál sería la posición docente ideal? Depende del contexto y el tipo de debate. En algunos debates puedo ser neutral, en otros debates no, según los valores de que se trate y la necesidad o no que haya de acuerdos comunes en torno a ese debate. En los ejemplos que dimos al inicio, cuando discutíamos sobre música, no hay ningún problema que como docentes seamos neutrales. Cuando estamos debatiendo sobre la discriminación a cuerpos que se salen del parámetro hegemónico, no puedo como docente ser neutral, ¿no? Tengo que ser beligerante, digamos, precisamente por ese lado van los contenidos vinculados a la ESI o los contenidos vinculados a la enseñanza del pasado reciente. La apuesta es que las docentes y los docentes, cuando enseñamos esos contenidos, no seamos neutrales. Cuando les enseñamos a los niños y a las niñas del jardín de infantes contenidos vinculados al respeto a su privacidad, al respeto a su cuerpo, a, qué sé yo, partes del cuerpo que se tocan, partes del cuerpo que no se tocan, ahí no estamos siendo neutrales, estamos siendo beligerantes en el sentido de enseñar contenidos que tienen que ver con valores que pretendemos que como sociedad respetemos porque hacen a una sociedad democrática y respetuosa de los derechos, ¿no? Este ejemplo que trae Ani, que tiene que ver con la gordofobia, con la discriminación, tiene que ver con esto, cómo los parámetros estéticos se han convertido en nuestra sociedad en algo dominante precisamente y en parámetros que se vinculan fuertemente con lo ético, ¿no? Es como que un cuerpo que se sale de los parámetros hegemónicos es un cuerpo de alguien que no vale, es un cuerpo de alguien que no tiene importancia para la sociedad. Y por eso tenemos como el derecho, la libertad a discriminarlo, ¿no? Y esto es precisamente lo que como docentes no deberíamos negociar. Profe, ahí estaba hablando Cecilia, sí. A ver. Que Profe, seguí sin escuchar. Sí, no escucho. No se escuchan. Yo creo que nadie te escuchó, Ceci. Debes tener algún problema con el micrófono de tu compu, me parece, ¿no? O del celu, no sé con qué dispositivo estás conectada. Ah, capaz. Qué garrón que se te rompa la compu en este momento. O capaz la conexión. por momentos se iba la imagen igual, como que la profe se tildaba, pero la voz seguía. Bueno, preguntas, opiniones, ¿entendieron? Sí, yo por mi parte, pasa que todavía tengo que agarrar los textos y Sí, bueno, obviamente. ahí quizás me surgen las dudas. Pero la clase creo que fue clara. Yo creo que los textos no les van a presentar demasiadas dificultades porque, bueno, a Gustavo Schussmann ustedes ya lo leyeron y vieron que es bastante claro cuando explica, cuando expone. Supongo que no les van a presentar dificultades los textos. Sí me interesa que hagan foco en estas cuestiones vinculadas, bueno, ¿por qué como docentes está bueno que pensemos en estas cuestiones? Digamos, no, ustedes no van a ir a enseñar a Aristóteles a la escuela, pero sí está bueno que piensen, bueno, ¿cómo decido si algo está bien o está mal? ¿Qué tengo en cuenta? Las consecuencias. Si alguien actuó con buena intención y no le salió lo que quería hacer, actuó bien igual, no actuó bien igual. Estos debates que tienen que ver con las teorías éticas, es importante que como docentes las conozcamos, nos acerquemos, y por otro lado estos debates en torno a los valores, ¿no?
en qué momentos las docentes y los docentes deberíamos tomar posturas de respeto y reconocimiento a diversos puntos de vista, y en qué momento hay determinados puntos de vista o determinadas opiniones que no debemos, digamos, aceptar o dejar pasar o asumir como indiscutibles, sobre todo cuando de lo que se trata es de cuestiones éticas vinculadas con la justicia, con el bien, con el mal. Precisamente todas las declaraciones de derechos humanos apuntan a reconocer que hay valores que deberían ser universales, ¿no? Cuando dice, bueno, cada país puede hacer lo que se le antoja, pero con los derechos humanos no, ¿no? El respeto, qué sé yo, a la libertad, marcan como un piso ético mínimo que todas las personas deberíamos respetar y que como docentes deberíamos promover y defender, con lo que no deberíamos negociar, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Preguntas, dudas? Bueno, si no queda nada, la clase terminaría aquí. En la clase que viene les subiré algún texto, alguna actividad, pero no vamos a encontrarnos. Nos estaríamos encontrando dentro de 2 semanas, ya con el cuatrimestre casi terminando. Nos vemos, chicas. Bueno, profe. Listo, profe. Cualquier cosa, recuerden que el lunes estoy en clases de consulta, si tienen dudas o preguntas, ¿sí? Bien. Nos vemos entonces en 2 semanitas. Adiós. Chao, profe. Chao. Un montón.